Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Los X-Men son uno de los grupos de superhéroes más populares dentro del universo de Marvel y en los cómics en general. Durante años sus historias han marcado a toda una generación, porque a pesar de ser superhéroes con superpoderes que todos los días salvan al mundo, las historias tenían algo que hacían que los fans se pudieran identificar con ellos. Ahora que por fin vuelven a la franquicia a la casa de las ideas y que por fin estarán a cargo del equipo creativo de Kevin Feige, han estado buscando el momento perfecto y parece que ese ha llegado y tal parece que será mucho más pronto de lo que creíamos. Y por eso en este video te traemos por qué los X-Men llegarán antes de lo esperado al universo cinematográfico de Marvel. En todos los años de existencia, el universo cinematográfico de Marvel nunca ha tenido mutantes, y como sabemos por el calendario de la fase 4, no parece que tengamos una película de los mutantes en los próximos años. Lo mismo se aplica a las otras propiedades a las que Disney anteriormente no tenía todos los derechos, como los Cuatro Fantásticos y los personajes que compartieron con Netflix, como The Punisher y los Defenders. Sin embargo, con la culminación de la saga infinita y la reciente adquisición de derechos de parte de estas dos propiedades, el camino para la esperada introducción de los X-Men ahora es mucho más clara que nunca. Pero no es la única razón, porque curiosamente hay una clara similitud con el debut de estos personajes en los cómics. Es posible que personajes prominentes como Cíclope o Jean Grey no sean los primeros que aparezcan en el universo cinematográfico de Marvel en las películas o series que están más próximas a estrenarse, para poder evitar las comparaciones con sus versiones de Fox, claro está. Sin embargo, el mito de X-Men definitivamente comenzará a hacer espacio para su introducción anticipada. Hasta ahora abundan las teorías sobre cómo podría suceder esto, pero algunas conexiones auténticas con los X-Men y su existencia en el universo cinematográfico de Marvel ya comenzaron a aparecer. El importante paralelismo que hay con su debut en los cómics con la situación actual seguramente no pasará desapercibida por Marvel, y esto sin duda está contribuyendo a que este equipo de mutantes llegue antes de lo esperado. Los X-Men debutaron en las páginas en un punto clave de la historia de los cómics. No fueron los primeros superhéroes de este tipo de publicaciones. Ya habíamos tenido la era dorada de los cómics, donde aparecieron los primeros superhéroes como Superman, Wonder Woman, Batman, la Antorcha Humana y el Capitán América. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los lectores de los cómics empezaron a perder el interés en las aventuras de superhéroes y empezaron a buscar más historias de romance, misterio y suspenso, y hasta de terror. Pero este tipo de historias se vieron fuertemente censuradas porque se creía que su contenido no era apropiado para los niños, llevando a una importante crisis en la industria. En 1961 es que nace Marvel Comics. En realidad fue como un rebranding de Timely Publications en la edad de plata de los cómics, que luego llamó a pasarse Atlas Comics y finalmente adoptó el nombre de Marvel Comics. Con toda la censura que se tenía de las publicaciones en esta nueva etapa, fue para seguir manteniéndose a flote y tuvieron que recurrir únicamente a publicar historias de superhéroes. Con la llegada de Marvel de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, llegó la creación de muchos de los personajes más icónicos de Marvel que han perdurado hasta ahora. Nos trajeron a los Cuatro Fantásticos, a Hulk, Iron Man, Thor y muchos más. Pero fue en 1963 que llegaron los X-Men, este grupo de superhéroes formado por personajes que nunca antes se habían visto, pero además de lo novedoso, había algo que separaba a estos superhéroes del resto. Una de las cosas que los diferenciaba, y es que en su mayoría se trataban de adolescentes, no como los adultos que eran la mayoría de los superhéroes, pero también los destacaba el hecho de que ellos se habían obtenido sus poderes de manera natural, es decir, que lo tenían en sus genes. No habían obtenido sus poderes por algún experimento fallido o por estar en contacto con la radioactividad, algo que era toda una novedad en este mundo de superhéroes. Así es que nació este icónico equipo creado por el profesor Charles Xavier, Cíclope, Jean Grey, Iceman, Angel y Bestia. Y claro, un grupo de superhéroes tenía que tener un icónico villano llamado Magneto. Así es como nos dieron desde un inicio una gran problemática filosófica y ética que ha acompañado a los mutantes hasta las publicaciones de hoy en día. Como los mutantes, que son el siguiente paso de la evolución humana, debería de usar todos estos poderes que tienen gracias a su genética para salvar a una sociedad que los odia y les teme. Es significado social y una de las principales razones por las que la gente se identifica con este grupo de superhéroes en un momento en el que debutaron, y es que en los años 60 en Estados Unidos fue una era increíble de cambio social, un importante momento histórico que sucedió a lo largo de esta década y en los 70s, cuando se estaba luchando en las calles manifestándose en contra del racismo y la discriminación. Se hablaba por fin en voz alta de la opresión que tenía que soportar todas las minorías, personas de color, mujeres, comunidades LGBT
LGBT y de cómo este estereotipo de la familia feliz americana no representaba realmente a la sociedad, donde la gente gritaba por un cambio. Y como parte del movimiento de la gente de color, poco antes de que salieran los cómics de los X-Men, Martin Luther King fue un importante activista en la lucha por los derechos civiles para los afroamericanos, quien dio su icónico discurso I Have a Dream, y gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes activistas de este movimiento. De hecho, muchos de los ideales de Martin Luther King fue la inspiración de Stan Lee y Jack Kirby para el personaje de Charles Xavier. Lo vemos en cómo el Profesor X siempre ha hablado de un sueño de coexistir pacíficamente con el resto de la humanidad, justamente como Martin Luther King menciona que tiene un sueño de que la gente de color coexista con la raza blanca en paz. Pero no fue la única figura importante del movimiento, porque también se contó con Malcolm X, quien estaba en el otro extremo de la lucha, un activista mucho más radical y hasta violentas del movimiento. Él creía que ambas razas no había manera de que pudieran coexistir en paz, que el daño ya era mucho y que la única manera de enfrentarlo era violencia con violencia, cuando se utilizaba como defensa. Él quería separar por completo a ambas razas porque no podían coexistir jamás, y claro, Lee y Kirby tomaron estos ideales e inspiraron al antagonista por excelencia del Profesor X, Magneto. Este mutante siempre ha pensado que la humanidad y el resto de los mutantes jamás iban a poder coexistir en paz y que es correcto recurrir a la violencia para defenderse. Como ven, el gran conflicto ideológico que ha acompañado a las historias de los X-Men, así como sus personajes más icónicos, fueron un reflejo de lo que estaba pasando en su país, que no se limitó a la lucha por los derechos de la gente de color y se extendió estas décadas a motivar a la lucha feminista, y comenzaron los movimientos por la lucha LGBT, ayudó a que el público se sintiera más identificado con este grupo de superhéroes. Porque al final de cuentas se trata de una serie de personas que son discriminadas, violentadas y menospreciadas por características que no se pueden cambiar, porque se encuentran en sus genes y que en nada afecta su convivencia con el resto del mundo. El temor a este grupo de personas y con ello la constante violencia es algo que es totalmente infundado dentro de esta historia de los cómics, y bueno, también aplica con las minorías de esta sociedad. En estos momentos, en la actualidad, nos encontramos en medio de otro gran momento de cambio social. Fue increíble todos estos derechos por los que se lucharon en los años 60 y 70, pero es evidente que aún nos falta mucho camino por recorrer. ¿Y qué pasa con los X-Men? Pues paradójicamente están a punto de que se reinicie la manera de contar sus historias. Ya han estado en la pantalla grande con las películas de Fox, pero por primera vez formarán parte del universo cinematográfico de Marvel creado por Kevin Feige y su equipo. El momento social en el que nos encontramos, con manifestaciones en todo el mundo con los movimientos de Black Lives Matter y la constante denuncia social de abusos, son el resultado de la sociedad gritando por un cambio, y los X-Men son el grupo perfecto para podernos sentir identificados si de algún modo somos parte de estas minorías o apoyamos a estas minorías. Muchos de los grandes cambios sociales se están dando apenas en este 2020, y es probable que los planes de Marvel ya tuvieran tiempo, pero estas importantes similitudes que existen en la historia de los X-Men en su debut con el momento social actual vuelven muy importante a que lleguen al MCU héroes que se enfrenten y defiendan nuestros conflictos sociales. Ya se cuentan con varios rumores y filtraciones que hablan de cómo los X-Men, a pesar de no tener una película en la fase 4, comenzarán a hacer su aparición a lo largo de todas estas diferentes series y películas. Ya sabemos que la agencia de SWORD aparecerá en la serie de WandaVision, pero en los cómics tienen una relación con los X-Men. SWORD debutó en los cómics de Astonishing X-Men y es el equivalente galáctico de S.H.I.E.L.D., preocupado por las amenazas extraterrestres, y está estrechamente conectado con los X-Men a través de la comandante Abigail Brand, quien es una mutante. También sabemos que la serie de Falcon and the Winter Soldier revelarán la isla de Madripoor, que es la isla ficticia que se encuentra en el sudeste asiático y tiene fuertes lazos con Wolverine, con los X-Men e incluso con la Mano. En los cómics, Madripoor es una nación plagada de crímenes que atrae a villanos a todo el mundo debido a su ilegalidad y desconexión con el resto de la sociedad. Todavía no sabemos con certeza qué misterios nos revelará esta isla, pero es otra pista del mundo mutante. De la película de Shang-Chi se ha hablado de que su historia estará alrededor de un torneo que pretende premiar al campeón con los legendarios 10 anillos, y los rumores y filtraciones indican que algunos de los contendientes de este torneo serán mutantes. Pero no solo se habla de pequeños easter eggs y personajes secundarios en las historias, hay algunas filtraciones que ya mencionan que se están buscando el cast de personajes principales para esta franquicia. Hay fuertes rumores de que el actor Giancarlo Esposito ha estado en pláticas con Marvel para un personaje, y que sus implicaciones dentro del universo cinematográfico de Marvel lo requerirán para más de una sola película. Se cree
sabe que el papel que le pueden estar ofreciendo a este actor no es otro más que el de Magneto, y es realmente emocionante pensar que ya se estén haciendo planes de una figura tan icónica como Magneto en este universo. También ha comentado el actor Patrick Stewart, quien interpretó al Profesor X durante las películas de Fox, que Kevin Feige lo buscó para volver a interpretar a su icónico papel, pero ahora dentro del universo cinematográfico de Marvel. Trato que él rechazó porque dice que está feliz con el final que le dieron a su personaje en la película de Logan. Y aún falta tiempo para que comience la fase 4 y que estas pistas poco a poco comiencen a cobrar más sentido, y a pesar de que no se estrenen todas estas películas y series este año, el impacto social que tendrán es evidente. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Scarlet Witch, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.